Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio Gente de Radio. Y hoy tenemos un invitado de primera talla porque es una personalidad en la radio de Bucaramanga, el señor Rafael Serrano Gómez. Bienvenido. Le doy la bienvenida. Bueno, hay una confusión con mi amigo Rafael Serrano Prada, que a veces las personas se equivocan, pero es una equivocación buena porque lo comparan a uno con otras personas muy importantes. En este Edgar, caso, excúseme. sí, en este caso le saluda con mucho gusto Edgar Serrano Gómez, una persona que se siente orgullosa de haber laborado durante 40 años en la radio y haber estado en contacto con los oyentes, que es lo más importante. Profesor Jaime, muchas gracias por la invitación. Edgar, a usted por aceptarla. Bueno, estos jóvenes desconocen el origen de la radio en Bucaramanga y de manera particular una radio con la que yo desde niño me emocionaba muchísimo, con Radio Bucaramanga. Cuéntenos, por favor, Edgar, ¿cómo fue ese comienzo de Radio Bucaramanga en el año 80, tengo entendido? Sí, a ver, la radio Bucaramanga tiene diferentes inicios. Uno, la radio como tal, que fue el 20 de agosto de 1934, por allá donde está la plaza de mercado, la que está cerrada por ese muro, que era el antiguo pabellón de carnes de la plaza San Mateo. Pues bien, ahí en el segundo piso nació porque era el sitio más importante, como decir hoy el centro comercial más importante. Allá nació Radio Bucaramanga. El encargado de esto especialmente, porque fueron tres señores, fue don Gustavo Sorzano. Don Gustavo Sorzano padre fue quien se encargó de llevar la radio por diferentes situaciones sociales, artísticas, emotivas, históricas, al lado de su señora esposa, una persona maravillosa que siempre recuerdo con mucho cariño, doña Polita, Pola Bautista de Sorzano. Después de haber hecho la radio allá en su inicio en la plaza de mercado, pasaron al pasaje, creo que fue a Aurelio Martínez Muti, si no estoy mal, una temporada mientras adecuaban otro sitio también que pudiera llegar a la altura. En la calle 36 con la carrera 15 de Bucaramanga existía una mansión muy lujosa, la casa Lubinus. Esa casa Lubinus ocupaba todo lo que es la carrera 15 desde la 37 hasta la 30 y casi 35. Y por cuestiones de rediseño de la ciudad hubo que terminar con lo que ya se había construido, que era el edificio de correos y telégrafos, que es donde está hoy la avenida 36 con carrera 15, porque esta no llegaba sino a partir de la 15 iba hasta la carrera 19. Esa era la Vemos historia como de la edificio con radio. seguros. Sí, después de pasar a la casona, pasaron a la carrera 16 con la calle 36, que en una época quedó allá también oficina de la Procuraduría en Bucaramanga. ¿Para qué pasaban allá? Mientras tumbaban lamentablemente como sitio histórico, afortunadamente para abrir el progreso de la ciudad, el nuevo edificio llamado Edificio de Colseguros. Ahí empezó a funcionar en los años 70 y allá fue donde llegué por cosas del azar en el año 1980 a compartir yo allá en la emisora más importante, de más tradición, de más alcurnia, de más respeto a los oyentes. Allá llegué yo y participé y adquirí mi aparición, llamémoslo profesional, en los medios con la escuela de Los Sorzano en Radio Bucaramanga. Recuerdo mucho un eslogan que desde niño se me quedó grabado, un jingle exactamente, que era Radio Bucaramanga presenta uno de los 40. Este espacio era un espacio musical. Cuéntenos un poco, Edgar, de esos espacios musicales, porque tengo entendido que además traían invitados al estudio.
Radio Bucaramanga fue la primera emisora que existió en todo el oriente colombiano, fue la tercera emisora del país. Eso gracias al empuje, al impulso, a la visión de medios de comunicación de don Gustavo Sorzano padre. Hago ese énfasis porque hay Gustavo Sorzano hijo, quien vive actualmente, un caballero de la radio, un caballero a nivel personal, y yo no conocía al padre, pero sí al hijo y a la mamá del hijo, doña Polita, y fue una época maravillosa. Radio Bucaramanga siempre traía lo mejor de los artistas. Cuando nació no existía la televisión, y algo fundamental que tenía Radio Bucaramanga para consolidarse con los oyentes era poseer un radioteatro con silletería, con, haga de cuenta, la época del Teatro Ana Lucía, así por el estilo, con menor capacidad, pero con igual o mayor altura de artistas de talla mundial. Entonces llegaban a Bucaramanga y era obligatoria la presentación en el radioteatro de Radio Bucaramanga, y también allí la gente local de Bucaramanga y sus alrededores tenía, como lo tiene hoy, muchos talentos artísticos, y en esa época nació también un programa para apoyar a esas figuras nuevas que se llamaba Buscando Estrellas. Esa, Buscando la estrellas. parte musical, sí señor, la parte musical fue fundamental para que nosotros estuviéramos participando, no digo nosotros como miembro de la emisora, sino como santandereano. ¿Qué otro tipo de programas, además de la franja musical, Edgar, tenían ustedes en su parrilla de programación? Bueno, había varias. Una de las más destacadas era hacia el mediodía, 12:30 creo, que lo patrocinaba Pastas Gabasa y se llamaba la Ronda Musical del Mediodía, razón por la cual la gente empezó también a querer y amar más la música propia, los pasillos, bambucos, valses, torbellinos, en fin, gran cantidad que se realizaba en vivo, primero con el papá del maestro Alfonso Guerrero y posteriormente a su muerte, el maestro Alfonso Guerrero durante varias décadas estuvo yendo todos los días al mediodía a Radio Bucaramanga a presentar en vivo Ronda Musical del Mediodía. Lo recuerdo perfectamente. La manera como acabó de modular su voz, Edgar, lo recordé inmediatamente cómo sonaba en ese momento. Estos jovencitos tal vez desconocen de la orquesta de Alfonso Guerrero y la trayectoria que tuvo también en el ámbito no solo regional, sino nacional. ¿Qué otros artistas, por ejemplo, invitados, Edgar, usted recuerda, estuvieron allí en la emisora? Bueno, durante los años en que estuve yo, que fue del 80 al 88 más o menos, tuvimos la oportunidad, yo me sentí muy beneficiado porque primero conocí al departamento de Santander, que yo no conocía más de Bucaramanga y su área metropolitana, y tuve la oportunidad de conocerlos casi que a todos a través de la transmisión del sorteo de la Lotería Santander los viernes en la noche, a donde quiera que jugara, ahí estaba Radio Bucaramanga y yo iba como un chicle ahí pegado. Eso en la parte de conocer geográficamente al departamento. En cuanto a los artistas, el primer artista que tuve la oportunidad de entrevistar en un restaurante que quedaba frente al Parque de los Niños, se llamaba el restaurante Portofino. Ajá. Ya en el restaurante Portofino, allá se presentaba una noche un artista, si en este momento es muy bueno, en esa época era súper bueno, que era Sabú. Y me dice doña Polita, la dueña, Edgar, no, ella no me decía Edgar, me decía señor Serrano, era una dama muy respetuosa, muy elegante, muy conocedora de la radio en todas sus dimensiones. Y me dijo, señor Serrano, váyase para el restaurante Portofino y entreviste a Sabú. Yo, claro que sí, doña Polita, le dije así, pero por dentro temblaba de los nervios porque nunca había hecho yo una entrevista y menos a una figura de la talla de Sabú. Allá llegamos en compañía de mi buen amigo Ernesto del Barri Barajas de Radio Bucaramanga, que él era el jefe de grabación, y realizamos la entrevista y me sorprendió cómo pude ingresar. Yo no sabía cómo, si me tocaba comprar boleta o qué. Era un pelado de 19 años
entonces me dice Ernesto Barajas, que llevaba más tiempo, eso no se ponga así, simplemente muestre el carnet. Él hablaba así, golpeado. Muestre el carnet y ya. Yo lo mostré, pero casi con la seguridad que no me iban a dejar entrar. Y dice el que estaba en portería, siga por favor, eso nos dieron la mejor mesa y todo. Eso fue el inicio. A partir de ahí llegaron Leonardo Fabio, Leo Dan, Wow. Chayanne, la orquesta, el grupo Nietzsche, Julio Iglesias, Camilo Sesto, el grupo Julio Iglesias y Menudo. Camilo Sesto estuvieron en Radio Bucaramanga. No, para Julio Iglesias nos fuimos a Bogotá a hacer una producción de grabación a la cual habíamos sido invitados por la disquera CBS, que en ese momento era la que eh, disponía los derechos de Julio Iglesias. Hoy en día es la Sony Music. Y llegamos allá con Ernesto en Bogotá, en el Hotel Tequendama, y realizamos la entrevista. Nuevamente no había perdido yo la totalidad de los nervios y me dice Julio, chico, te noto nervioso, ¿eh? Y yo, sí, 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 ante su trayectoria, no importa, os doy cuenta que estás entrevistando a un hermano tuyo. Y yo con eso quedé tranquilo ya. También a Camilo Sesto lo entrevistamos en Cartagena, en el Reinado Nacional de Belleza, evento del cual he tenido la fortuna de haber transmitido durante varias décadas, y allá me encontré, no fue una entrevista programada, a Camilo Sesto, le dije que si quería conversar, porque no era una entrevista, conmigo, ya que teníamos ahí el máster y él con una voz impresionante, porque la voz de Camilo Sesto hacía que la voz mía pareciera de niña chiquitica. Me dice, venga, ¿qué tal? Pero una voz que la de Manolo Otero también le queda en pañales. Y le dije, listo, y hablamos ahí en ese momento con Camilo. Y han pasado toda la cantidad de artistas que se imagine, Ricardo Montaner, Franco De Vita, todos los de los 80s, los 90s, tuvimos la oportunidad de haber compartido con ellos y los oyentes. Edgar, he observado que a pesar de que Radio Bucaramanga no exista hoy como tal, como una estación en físico, usted rescató Radio Bucaramanga y ahora está en redes sociales, entiendo, página web. ¿Cómo fue esto? Porque nosotros aquí en la universidad tenemos nuestra emisora Estación V que es virtual. ¿Cómo fue ese paso suyo allá? Hace 3 años, justamente, cansado en el buen sentido de la palabra, de amigos que nos escuchaban desde épocas anteriores y nos decían qué pasó con Radio Bucaramanga, por qué no montan otra emisora como Radio Bucaramanga, y etcétera, etcétera. Dijo, es que mire que en las emisoras juveniles lamentablemente se burlan de los oyentes, hacen el uso de palabras inadecuadas, Sí, groserías. Yo me sé muchas más groserías que todos esos pelados de esa época, pero no tengo por qué decirlas, ni al tengo aire, por qué men. escuchárselas a otros, ¿ya? No es, en eso se equivocan quienes dicen, no, es que es la informalidad de la radio y qué tal. No, todo lo que llaman informalidad debe manejarse con respeto al oyente y nunca sabemos qué mamá, qué niña, qué abuelita, qué joven, qué monjita, qué asesino, qué persona esté escuchando la radio, y por eso partamos de la base del respeto al oyente. Entonces, por eso decidimos hace 3 años larguitos darle a la luz nuevamente a Radio Bucaramanga, con el nombre de Radio Bucaramanga, debidamente registrado en Cámara de Comercio, en Bogotá también, para mantener ese, por un lado, el respeto, el estilo, la música y todo lo que escuchaba la gente con nostalgia en las décadas mencionadas anteriormente. Qué bien, Edgar. Un consejo para estos jovencitos estudiantes de comunicación que están conociendo la radio hasta ahora y conociendo esa posibilidad que tiene la radio. Yo actualmente tengo 60 años, soy modelo 60, nací en el 60 y hoy tengo 60. Pero lo digo porque todavía no tengo la edad para dar consejos, pero sí algunas sugerencias. Los consejos se pueden dar a partir de los 120 años de edad y las sugerencias sí en cualquier momento. Les sugiero,
Para quienes toman en serio la carrera de la comunicación, deben hacerlo como lo acabé de mencionar, muy en serio. El serio no quiere decir que no sonrían, que se vuelvan amargados, no, tomarla en serio es partir de los principios sanos de la comunicación. Yo te digo, yo te comunico, tú me escuchas, tú me atiendes porque te estoy dando respeto y el respeto no es ser acartonado ni formalizado, sino haciendo algo muy agradable a todas las personas. Por eso, la radio, la juventud, especialmente de los noventas, confundieron la informalidad con ser, utilizaré un término malo, con ser gamines al aire, con burlarse de los oyentes, con todo eso. Y no, eso sí causó risa en el momento, no lo niego. Pero estos personajes, amigos también míos de la radio de esa época juvenil, lamentablemente hicieron un harakiri, se enterraron un cuchillo porque no crearon un estilo propio, no crearon una forma de hablar propia, de comunicarse propia. Ese es el consejo para los jóvenes, creen un estilo. La radio no es hecha en el caso de hombres por tipos que hablen así, no. La radio es hecha con sentimiento, con formas bonitas de hablar. Yo digo en mis cursos de técnicas para hablar en público, no hay voces bonitas ni voces feas. Hay bonitas formas de hablar o feas formas de hablar. Entonces, ese es uno de los recomendados que le dejo a los jóvenes. Mantengan su criterio, el estilo. ¿Por qué hablo del estilo robando aquí el tiempo? En la época de los noventas, finales de los ochentas, mi buen amigo Hernán Orjuela Buenaventura lanza en televisión un programa que se llamaba Hoy es Viernes. Y en ese programa él saludaba de una forma especial, él movía los brazos así y decía, ¡Hoy es viernes! Y entonces todos los jóvenes locutores de la época empezaron a hablar así, como, estamos aquí presentando la música, sí, estamos en Radio Tal para estar con ustedes. ¿Ya? Entonces era una tendencia, una moda, pero muchos lo dejaron de carrera profesional y por eso no crearon un estilo. Es cierto que cuando uno empieza, uno tiene influencias, pero la influencia debe ser eso, algo que influya en uno, pero que no sea definitivo. Por ejemplo, en mi caso, qué pena hablar en primera persona, influyó mucho un locutor colombiano que se llamaba, porque ya falleció, Juan Harvey Caicedo. Influyó también otro que ya falleció, Otto Greifenstein. E influyó finalmente un locutor cubano que él tenía la particularidad que él vivía no en una ciudad, sino a bordo de su yate. Entonces él recorría el mundo, grababa y todo a bordo de su yate. Era el señor John Gress. Con todo eso logramos crear un estilo. Entonces yo le sumo a lo que me influye, recomendación para los jóvenes, pero también le coloco aportes míos, porque si uno solo copia o solo se deja influenciar, pero no más, con el tiempo no va a dejar una huella. Nadie va a saber, y es lamentable decirlo, de los años 90, 2000, no quedó una imagen de la radio que alguien diga, este es el locutor tal, este fulano. No, de pronto saben que este manejaba tal emisora o que pero no más. En la época anterior, la gente sabía quién era Abelardo Navarro Ríos, Pepo Navarro, quién era Álvaro Fonseca Cornejo, José Antonio Churi, Carlos Martínez y una gran cantidad de personas que tomaban muy en serio la radio. Bueno, Edgar, muchísimas gracias nuevamente a usted por su aceptación a este encuentro, gente de radio. Usted que es toda una personalidad de la radio, no solo aquí en Bucaramanga, sino en el país, porque su voz es inconfundible en todo el país. Muchísimas gracias y que esté muy bien. Profesor Jaime, ha sido un placer haber compartido con sus estudiantes, con sus amigos de las redes sociales. Si me permite, le doy una ñapa que me gusta dar siempre, que es cómo era la identificación. La identificación es aquella grabación de la emisora que por ley existe. Si le parece, la hago. Claro, adelante. Con esa nos despedimos. Entonces arrancaba una música como de Big Bang y decía, esta es
Radio Bucaramanga, primera emisora del Oriente Colombiano, HJGE 880 kHz, HJGF 4845 kHz. Y al final remataba diciendo, Radio Bucaramanga, única en Santander en transmisión para Colombia y el mundo. Maravilloso. Muchas gracias.